En muchas de las historias del Real Madrid publicadas hasta la fecha, se reproduce con frecuencia el error de considerar al inglés Arthur Johnson como el primer entrenador de la historia del club. Esto se podía leer hace algún tiempo incluso en la web oficial. Años más tarde, colgó las botas y cambió el césped por los banquillos, convirtiéndose en el primer técnico del Real Madrid, cargo que ocupó durante 10 temporadas, siendo el segundo entrenador en la historia del equipo blanco que más ha permanecido en el puesto de entrenador, por detrás de Miguel Muñoz. Durante estos 10 años, el técnico inglés logró conquistar 4 campeonatos regionales y la primera Copa de España ante el Athletic de Bilbao. Arthur Johnson no cambió el césped por los banquillos, entre otras cosas porque aún no había ni césped ni banquillos. Los campos eran de tierra, y el banquillo aún no se concebía. Pero fundamentalmente, porque no existía el cargo de entrenador. Evidentemente ni fue el primer técnico del Real Madrid, ni durante 10 temporadas ni durante una sola, y por supuesto no ocupa el segundo lugar en permanencia en el banquillo madridista. Ni qué decir tiene, que tampoco ganó título alguno como entrenador. El error no es exclusivo de la web del club, sino que aparece en muchas de las listas oficiales de entrenadores del Real Madrid, que se han publicado durante años. Sirva como ejemplo esta publicación, plagada de errores grotescos, que comienza adjudicándole nada menos que una década de permanencia en el cargo. Arthur B. Scott Johnson, nacido en Dublín, Irlanda, el 31 de agosto de 1878, residía en Madrid en los primeros años del siglo XX, y de alguna manera, entró en contacto con aquel animoso grupo de jóvenes amigos que se habían decidido a fundar un club de fútbol, deporte que ya estaba plenamente desarrollado en su país de origen. Es por esto, que Mr. Johnson, sin duda conocedor de este sport, instruía a sus compañeros lo mejor que podía. Y hasta publicó en la prensa unas recomendaciones que hoy en día resultarían hilarantes, y que incluían entre otras, disposiciones básicas de colocación en el campo, junto a la recomendación de no pararse a fumar o conversar en mitad de un partido. Se alineó con el Madrid en varios de esos primeros partidos de 1902, en ocasiones de portero y en otras como delantero centro, y es cierto que anotó el primer gol de la historia del club. Pero hacia 1904 abandonó Madrid, regresó a Inglaterra, y no hay mención alguna a su nombre en los años venideros en ninguna publicación periódica madrileña. Trabajando para una compañía química con sede en Liverpool, visitó España en alguna ocasión más, pero en las minas de cobre de Huelva, y nunca volvió a tener relación con el Madrid. Falleció en Liverpool, el 23 de marzo de 1919. Lo que sí hizo Arthur Johnson en aquel año fundacional de 1902, fue asesorar a sus compañeros como conocedor del juego, y sugerir algunos consejos. Ahí nace el equívoco, pero no fue en ningún momento entrenador del club, y aquello no puede considerarse más que una lección puntual. El origen del equívoco está en una mala interpretación del Libro de Oro, primera gran obra de la historia madridista, escrita en 1952. Allí se menciona la anécdota de Johnson, en su apéndice 7, página 333. Bajo el enunciado Un recuerdo a los entrenadores, el autor hace una pequeña semblanza de aquel irlandés que aconsejaba a los menos instruidos. Pero la misma publicación, en la página siguiente, ya deja claro que no se pretende incluir su figura como entrenador propiamente dicho. El error es causa de posteriores cronistas, historiadores poco rigurosos, que además redondearon la duración del ficticio cargo entre 1910 y 1920. Y lo fueron perpetuando en sucesivas publicaciones con la misma falta de rigor histórico. Por aquellos años el Madrid no tenía entrenador. Ni el Madrid ni ningún otro club. Todos los jugadores eran aficionados y entre ellos elegían a un capitán, ya sea por edad, veteranía o carisma, que tomaba las decisiones respecto de quién debía jugar y en qué posición. Esto fue así en casi toda España hasta bien entrados los años 20. Aunque algunos equipos empezaron a traer entrenadores en la década anterior, pero era una excepción. En 1910 el Athletic de Bilbao es asesorado por el inglés Mr. Sefer, y en 1914 incorpora a William Barnes. En la historia del Barcelona se considera también de forma errónea, que el primer entrenador azulgrana fue John Barrow en 1917, pero está documentado que ya en 1912 contrata al inglés Miles Barron para esa tarea específica, al que por cierto la prensa cita con diferentes nombres, y anteriormente ya Billy Lamb había desempeñado esa función. Posteriormente emplea a sucesivos ingleses en la posición de jugador-entrenador, como John Alderson o Jack Greenwell.
Otro de los pioneros fue el famoso Mr. Pentland, que estableció la costumbre, que aún perdura a día de hoy, de que al entrenador se le llame habitualmente Mr. El Madrid permanece sin entrenador varias temporadas más, y apenas entrenaba entre partido y partido. El capitán seguía realizando esas funciones, con el asesoramiento de algún directivo. Desde algún tiempo atrás la prensa, en artículos de opinión, venía reclamando que para ser competitivo era necesario entrenar, y nombrar un delegado que realizara estas funciones. Por fin en noviembre de 1922, se acuerda que el antiguo guardameta Juanito Cárcer se haga cargo de la preparación del equipo, acompañado del también exportero Eduardo Teus como ayudante. Llama la atención que no se recurra a ningún inglés, que era lo más habitual en aquellos clubes que ya contaban con entrenador, y se aplaude la decisión de otorgar la responsabilidad a un español y conocedor del club. Esta es la reseña publicada en Madrid Sport el 30 de noviembre de 1922. El primer partido del que se tiene constancia que juega el Madrid con entrenador es el 1 de diciembre de 1922 en un amistoso contra el Sevilla al que se vence por 2-1, y cuyas crónicas destacan que ya se nota la labor de Cárcer. Poco más adelante, a mediados del año 1923 el cargo de Cárcer queda ratificado de esta manera. En Junta General Ordinaria celebrada por el Real Madrid Fútbol Club, el pasado domingo, día 20, quedó constituida su directiva en la forma siguiente, con arreglo a lo que previene su nuevo reglamento, recientemente aprobado. A continuación, se recoge la enumeración de cargos y nombres, hasta llegar al que dice, formación de equipos, don Juan Cárcer y don René Petit. Lo de René Petit, también exjugador del club, parece más bien una intención de la directiva de contar con la sapiencia del gran jugador, ya que en aquel año aún era jugador del Real Unión Irún y difícilmente podría ayudar a Cárcer en su tarea. En principio el cometido se dirigía a la preparación física, dejando la elección de los jugadores a la junta directiva, pero casi inmediatamente se erige en solitario como el seleccionador habitual del once inicial. Nacido en Sevilla de familia malagueña, en algunos lugares figura como malagueño, pronto se traslada a la capital, donde juega de portero en el infantil del Español de Madrid. En 1912 se incorpora al Madrid Fútbol Club, siendo el guardameta titular las temporadas 1913-14 y 1914-15, aunque en dura pugna con Clavet, Teus y Lemel, jugaría 2 temporadas más en el Athletic de Madrid. Tras casi 2 años como entrenador dimitió en marzo de 1924. Pedro Llorente, Peris, fue designado para el cargo, pero el equipo se resintió y perdió la final de Copa. Cárcer aceptó ser nombrado nuevamente en enero de 1925, para dejar definitivamente el puesto de entrenador en octubre de 1926. A partir de ese momento se dedicó a su verdadera vocación, el arbitraje. Como su hermano Antonio, llegó a ser un gran árbitro, labor en la que continuó ligado al fútbol durante unos cuantos años más, hasta que se retiró de toda actividad relacionada con el deporte. Otro de sus hermanos, Fernando de Cárcer y Disdier, fue directivo y vicepresidente del Real Madrid, entre 1948 y 1966. Juanito Cárcer falleció en Madrid con 69 años, en septiembre de 1962. Su sucesor en el cargo fue Pedro Llorente López, conocido por todos como Peris. Nacido en Elche el 19 de octubre de 1897, fue posiblemente el primer hombre de club, siempre dispuesto para el cometido que se le asignara. Había sido un modesto defensa solo unos pocos años antes, retirado a causa de una lesión en la rodilla, que por aquella época era irrecuperable. Aún así todavía mataba el gusanillo jugando en el Stadium, cuando se le solicitó que sustituyera a Juanito Cárcer, que había presentado la dimisión. Cogió al equipo para afrontar el torneo de Copa de 1924, llevándolo hasta la final, que se perdió contra el Real Unión de Irún, en el campo de Atocha de San Sebastián. Continuó hasta diciembre de ese mismo año, hasta que Cárcer acepta de nuevo hacerse cargo del equipo. Cuando Cárcer renuncia definitivamente, en noviembre de 1926, el club vuelve a recurrir a Peris, esta vez formando dupla con Santiago Bernabéu, que aún jugaba. Permanece en el puesto hasta diciembre de 1927. Como entrenador, tuvo más voluntad que acierto, quizá poca vocación, y realmente se limitaba a intentar mantener la preparación física de los jugadores en un tono aceptable, lo que tenía cierto mérito,
ya que hasta muy poco antes a muchos de ellos les resultaba ridículo hacer ejercicios de estiramiento, y se tomaban el entrenamiento bastante a la ligera. Con la llegada del profesionalismo, se puede exigir a los jugadores un mayor compromiso, y se hace preciso poner al frente a un entrenador que asuma también mayores responsabilidades. Una vez que acaba su etapa de entrenador, Peris continuó ligado al club como empleado en diferentes funciones. Fue el entrañable utillero y masajista durante casi 30 años, en la época dorada del club de las primeras Copas de Europa. También sería jefe del personal del estadio, y cuidador del campo hasta su jubilación. Falleció en Madrid a la edad de 79 años, el 27 de noviembre de 1976. La etapa de Santiago Bernabéu como entrenador no siempre estuvo clara, ya que la prensa de aquella época no prestaba excesiva importancia al cargo, y queda bastante difusa la información al respecto. Sin embargo, sí se puede determinar que tras la segunda y definitiva renuncia de Juanito Cárcer, la directiva del nuevo presidente Luis Urquijo recurre nuevamente a Peris, pero esta vez acompañado por Santiago Bernabéu, el jugador más veterano de la plantilla y que ejercía de capitán sobre el campo. La pareja Bernabéu-Peris debuta el 26 de noviembre del 26, y Bernabéu juega su último partido el 19 de febrero de 1927, por lo que durante 11 partidos ocupa la figura de jugador-entrenador, caso único en la historia del club, aunque solo en 2 partidos se autoalineó. En esa temporada 1926 a 1927 se obtuvo el campeonato regional, y se hizo un buen papel en la Copa del Rey, alcanzando las semifinales. El irregular comienzo de la siguiente campaña hizo que el club buscara en la figura de Berraondo un entrenador con mayor experiencia. En todo caso, las inquietudes de Santiago Bernabéu no se encontraban en los banquillos, sino en la parte organizativa. En 1924 ya había formado parte de la directiva, y sería secretario de la Junta desde 1930 a 1935. En la gira que el Real Madrid realizó por América en verano de 1927, Bernabéu acudía con Peris como técnico, y acompañados del directivo José García Echaniz, pero su capacidad y eficacia organizativa ya se dejaban notar. Siempre al servicio del club, fue requerido 2 veces más como entrenador. En 1928, tras la dimisión de Berraondo, y en el verano de 1932 entre la marcha del húngaro Gerza y la llegada de Fir. En ambos casos fue una ocupación interina y por muy breve periodo de tiempo, no llegando a disputarse ningún partido oficial bajo su mando. En total, la trayectoria de Bernabéu como entrenador se resume en 29 partidos oficiales, 9 de Copa, y 20 del campeonato regional. José Ángel Berraondo Insausti, jugador de la primera época como defensa derecho, en la que ganó las 4 primeras Copas del Rey de 1905 a 1908. Nacido en San Sebastián en 1878, había estudiado en Brentford, Inglaterra, donde jugó para el club local. Llegó al Madrid con 26 años, siendo todo un veterano para la época y jugó su último partido con 30 años cumplidos. En aquel momento era también vicepresidente del club, llegando a ser presidente en funciones durante alguna de las ausencias del presidente Meléndez. En 1909 regresa a su San Sebastián natal, donde participa en la fundación de la Real Sociedad, y continúa jugando en el club vasco hasta 1915. Aunque ya en 1906, como jugador del Madrid, jugaba con el San Sebastián Recreation Club, antecedente de la Real Sociedad, en sus visitas a Guipúzcoa. En 1913-14 aparece también en alguna alineación del Barcelona. Tras su retirada se convierte en árbitro en 1916, alcanzando la categoría de árbitro internacional en los Juegos Olímpicos de 1924 en París. Pertenecía a la Real Federación Española de Fútbol en calidad de directivo, de la que también fue uno de los fundadores. En 1918 inició su trayectoria como entrenador en la Real Sociedad, y seleccionó junto con Paco Bru y Julián Ruete, a los jugadores que representaron a España en los Juegos de Amberes de 1920. Posteriormente fue nombrado seleccionador español para el partido del 7 de octubre de 1921, formando parte de una terna con Manuel Castro y Julián Ruete, de la que dimitió poco después. Ya como entrenador madridista también volvió a ser nombrado seleccionador, entre enero y junio de 1928, compatibilizando ambos cargos.
En esta segunda etapa, dirigió a España en 5 partidos, incluidos los de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 28. Al Madrid llegó en enero de aquel año, con la tarea por delante de establecer un sistema de entrenamiento sistemático, trabajando con balón y no solo preocupado de la preparación física. La difícil labor de compatibilizar el cargo de seleccionador, y un falso rumor que le acusaba de favorecer a determinados jugadores consiguiéndoles la internacionalidad, le hicieron dimitir de ambos puestos casi simultáneamente, y se retira del primer plano de la actualidad futbolística, aunque volvió a hacerse cargo de la Real Sociedad de forma extraoficial durante la Guerra Civil. Falleció el 11 de abril de 1950, a la edad de 71 años. Estaba destinado a ser el primer entrenador del Real Madrid en la Liga Española, competición que estaba a punto de nacer, pero su repentina dimisión cambió el rumbo previsto y hubo que buscar un nuevo entrenador.